Segunda de Crónicas, capítulo 18. Quiero que note lo que dice el versículo 6 y el versículo 7. Es un gozo siempre estar en la casa de Dios. No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Me da gozo porque cuando uno entra a la iglesia, todos los problemas quedan afuera. Y solamente nos podemos quedar aquí alabando a nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata, venir a la iglesia, de venir y adorar al Señor Jesús. Segunda de Crónicas 18. Note lo que dice la Biblia, versículos 6 y 7. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. El título de nuestro mensaje el día de hoy es: ¿cómo respondes al consejo de Dios? Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa, aprendiendo de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque aún siendo pecadores, tú te entregaste por nosotros y te entregaste por la iglesia. Vale la pena, Señor, servir a Dios. Te pedimos, Señor, que el día de hoy tú nos honres con tu presencia, que el Espíritu Santo, Señor, more en nosotros y podamos recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica, Señor, para que así nuestra vida sea una vida que refleje más el carácter de Cristo y que nuestra familia, Señor, siempre esté más cerca de los caminos del Señor. Te damos gracias por tu fidelidad y tu amor. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La manera que respondemos al consejo de Dios revela el estado de nuestro corazón. Mire, todos algún día vamos a necesitar consejo. Pero la sabiduría no es ir y pedir consejo, sino la sabiduría es cuando el consejo de Dios se nos da, el ponerlo en práctica. ¿Sabe? Hay muchas personas que conocen lo que la Biblia dice. Hay muchas personas el día de hoy que saben lo que Dios enseña, pero aún así decidimos ignorar la voz de Dios. Hoy en día hay muchas voces que le llenan la cabeza a muchas personas. Usted puede ir y usted le pregunta al internet, le pregunta a la inteligencia artificial. Y usted puede sacar respuestas, mire, del vecino, del tío, del primo, de la inteligencia artificial. Pero no hay nada como la inteligencia divina. Y es ahí donde el cristiano debe descansar. Porque todos los días nosotros tomamos decisiones importantes, mire, que afectan nuestra familia, afectan nuestra vida, afectan nuestra relación con Dios. Y cuando nosotros no descansamos en el consejo de Dios, siempre tomamos malas decisiones. Lo difícil no es pedir consejo. En realidad esto es muy fácil, muchos piden consejo. Y mire, a veces lo difícil no es obedecer el consejo de Dios cuando estamos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo es lo difícil? Lo difícil es cuando nosotros ya tenemos un plan, ya tenemos una idea en mente, ya decidimos lo que vamos a hacer y después nos damos cuenta que la Biblia dice otra cosa. Es ahí donde en realidad nuestro orgullo es probado y donde tenemos que decidir si vamos a escuchar la voz de Dios o si vamos a continuar con nuestros propios deseos. Eso es lo que pasa en Segunda de Crónicas, capítulo 18. Vemos la historia de dos reyes, uno llamado Acab y otro llamado Josafat. Josafat era un Dios bueno, era del pueblo de Dios, de las dos tribus. Pero también estaba un rey perverso llamado Acab. Acab era un berrinchudo que no quería hacer lo que Dios decía. En realidad él se había juntado ya 400 falsos profetas para que le dijeran a él siempre lo que quiere escuchar. Él no tenía miedo a pedir consejo. Él ni siquiera tenía miedo de decirle a los falsos profetas de Dios: dame consejo, mientras estuviera de acuerdo con lo que él quería hacer. Josafat le hace una pregunta que cambia el transcurso de toda la conversación. Note el versículo 6. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? A simple vista parece una pregunta muy sencilla, pero reveló
un altercado, no en la estrategia militar, no que ellos dos estaban en desacuerdo, sino que reveló que el corazón de Acab no quería escuchar el consejo de Dios. Él decía, el profeta la trae conmigo. Siempre que le pido consejo, siempre me dice lo incorrecto. La realidad es que este mismo conflicto está en nuestra vida diariamente. Cuando enfrentamos una decisión importante, muchas veces en nuestra mente ya pensamos, esto es lo que voy a hacer. Me voy a casar con tal persona, voy a tomar esta profesión, voy a tomar este trabajo, voy a tomar esta decisión. Y nuestro corazón ya está dispuesto. Pero luego llega Dios y arruina nuestros planes. Y es ahí donde es bien difícil obedecer a Dios. Pero quiero recordarle esta mañana, siempre es bueno obedecer a Dios. ¿Sabe usted que Dios nunca se equivoca? Dios quiere siempre lo mejor para usted. Dios siempre está empujando atrás de nosotros para nosotros tener mayor bendición, para tener una mejor relación con Dios. Siempre usted puede confiar en el consejo de Dios. Es bueno buscar el consejo de Dios, pero aún es más importante obedecer el consejo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó sinceramente el consejo de Dios en su vida? Déjale una pregunta todavía más complicada. ¿Cuándo fue la última vez que Dios cambió sus planes? ¿Cuándo fue la última vez que usted ya tenía algo planeado y Dios le dijo, eso es incorrecto, haz esta cosa? Y usted en humildad dijo, me someto a la voluntad de Dios. No mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe que la mayoría de veces lo hacemos cuando está de acuerdo con nosotros? Es más, la mayoría buscamos hasta que alguien nos diga lo que queremos escuchar. Pero por medio del pasaje el día de hoy vamos a examinar 3 diferentes personajes que nos enseñan qué pasa cuando respondemos al consejo de Dios. Número 1, escriba ahí Acab. Acab rechazó el consejo de Dios. Después de comprender que la verdadera prueba no es escuchar el consejo de Dios, sino obedecerlo, nos damos cuenta que Acab, mire, él rechazó por completo el consejo de Dios. Cuando hablamos del consejo de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios que Dios nos da para que nosotros prosperemos. El mandamiento de la palabra de Dios, la Biblia nos enseña en Deuteronomio, nos enseña en Josué, que es siempre para nuestra prosperidad, para que nos vaya bien. Pero acá rechazó por completo el consejo de Dios. Note lo que dice en 2 de Crónicas 18:5, porque aunque buscó consejo, él buscó el consejo que quería escuchar. 2 de Crónicas 18:5 dice la Biblia, entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en la mano del rey. Acá había reunido 400 profetas simplemente para que siempre le dijeran lo que él quería escuchar. ¿Sabe cuál es el problema de rechazar el consejo de Dios? Es que siempre estamos buscando gente que me dé el consejo que yo quiero escuchar. Y si usted no tiene cuidado, usted y yo podemos caer en el problema de que solamente estamos rodeados de gente que me dice lo que quiero escuchar y no lo que necesito escuchar. Ahí es donde nos arruinan los planes. Y no, si alguien me dice lo que no quiero escuchar, este no es mi amigo, la trae contra mí, es un hater, dicen por ahí. Pero la Biblia nos enseña, este hombre, 400 hombres, mire, sonaba bien, hablaban bien, le dieron una buena noticia. ¿Sabe cuál era el problema? Que Jehová nunca había dicho. Y este es el problema con buscar consejo que está de acuerdo con mi lógica, pero no está de acuerdo con la Biblia, que suena bien, suena espiritual, parece que todo está bien, pero el problema no es el contenido, sino la fuente del mensaje. Cuando la fuente no es Dios, no funciona. Suena sabio, ¿no? Estoy pidiendo consejo. ¿A cuántos le pediste consejo? A 400. Uf, ¿y qué te dijeron? Todos los profetas me dijeron lo mismo. Suena hasta bíblico, en la multitud de consejeros hay victoria. Suena espiritual, es que no me quiero basar en mi propio orgullo, mi propia opinión, ya pedí consejo.
El problema es a quién le pedimos consejo. ¿Sabe cuál es el único consejo que pasa a todas las edades? Este consejo. El consejo de Dios. Pero Acab no buscaba la voluntad de Dios. Acab simplemente buscaba lo que quería escuchar. Vaya conmigo a Proverbios 14:12. Porque este proverbio describe exactamente lo que le pasó a Acab. Acab estaba engañado en su mente de que si los profetas le daban lo que él quería escuchar, que eso iba a pasar. Si él lo declaraba, si lo hablaba en existencia, ¡pum!, ahí va a pasar. Así no funciona. El universo no está encargado de este mundo, es Dios quien creó el universo, que está encargado de todas las cosas. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, es camino de... Ese es el problema, que se ve bien. Mire, si no se viera bien, pues nadie cae en la trampa. Pero se ve bien, se ve derecho, se ve como que es lo que tengo que hacer. Pero solo hay un pequeño problema. No es lo que Dios quiere que yo haga. Es que usted tiene que darse cuenta que Dios le creó a usted con un propósito específico, a algunos con un llamamiento específico, y yo no puedo compararme con otra persona, yo no puedo comparar mi carrera con otra persona. Lo que le funcionó a otro no necesariamente me funciona a mí, porque a otro no le ha llegado el castigo, no quiere decir que no me va a llegar a mí. Yo tengo que enfocarme en escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Muchos estamos tan enfocados en ver lo que otros deberían de hacer que se nos olvida preguntarle a Dios, ¿qué debo hacer yo? Acab se rodeó de un montón de personas que le dijeran lo que quería escuchar. A la raíz esto es orgullo. Si tú estás en contra de mí, o el consejo está en contra de mí, estás mal. Él igualó el consejo de Dios, el consejo con el que no estaba de acuerdo, con un mal consejo. No siempre es lo mismo. La Biblia nos enseña que puede parecer derecho el camino, pero solo Dios conoce el fin. Y es ahí donde tenemos que aprender a confiar en Dios. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 4. Porque esto va creciendo. Esto no va a mejorar. Mire, entre más avanzamos, el ser humano se cree cada vez más inteligente. Se inventan nuevos cuentos. Yo he hablado con gente que tiene tantas fábulas, dice tantas cosas. La mayoría de la gente le encanta hablar con ChatGPT porque siempre está de acuerdo con usted. ¿Se ha visto eso? Siempre me dice, eres un genio. ¡Wow! Siempre está de acuerdo con lo que dice. A veces tenemos que rodearnos de gente que, aunque nos hiere con su consejo, nos sana con sus palabras. Dice la Biblia en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, no podrán soportar ¿la qué? La sana doctrina. Porque la sana doctrina no siempre es lo que yo espero, no siempre es lo que yo quiero, no siempre es lo que yo siento que necesito, pero dice la Biblia, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, cosas que ni existen. Este es el problema con no estar bien fundamentado en la palabra de Dios. Llega cualquier cuento, ¡pum!, me saca de los caminos de Dios. Por eso tengo que conocer este libro, mire, de pies a cabeza. Yo le ruego que lo lea y que lo lea y que lo lea y que lo lea, porque tu palabra es perfecta. Esto es lo que me mantiene firme, es lo que me mantiene en el camino de Dios. Cuando las pruebas vienen, cuando las tormentas vienen, cuando los falsos maestros vienen, esto me protege. Consejo de Dios para siempre dura. La Biblia nos enseña, Pablo específicamente, que entre más nos acercamos al fin de los tiempos, más difícil es encontrar predicadores que nos digan lo que necesitamos y no lo que queremos escuchar. Acab rechazó el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque él quería solamente recibir el consejo que estaba de acuerdo a lo que él quería escuchar. Yo he visto este error mucho en muchas personas. Piden un consejo
Y luego piden una segunda opinión. Es que ese no me gustó tanto. Voy a pedirle el consejo a otro pastor. Y ahí van con otro pastor. Y si el pastor le da un mal consejo otra vez, entonces dicen, no, mejor voy con otro pastor. ¿Y sabe quién es el pastor más espiritual en la vida? El que le da el consejo que yo quiero escuchar. Wow, este sí está lleno de sabiduría. Qué bendición. Este sí es buen pastor. Porque me dijo lo que quiero escuchar. Mire, tenga cuidado de no ir buscando consejo hasta que encuentre lo que quiere escuchar. Siempre va a haber alguien que le va a decir eso. Alguien que no lo conoce, que no conoce bien la circunstancia. No digo que sea mala persona, puede ser buena persona, simplemente con no todos los hechos, no le conoce bien, no sabe todo lo que está pasando, le da un consejo y... Mire, despreció el consejo que no le agradaba. Vaya conmigo a 2 de Crónicas 18:7. 2 de Crónicas 18:7. Dice la Biblia de esta forma. En el versículo 7 dice, el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Después de escuchar a 400 profetas, lo que tú dices, lo que vas a hacer, es lo mejor que puedes hacer. Ahora viene un hombre y le va a decir siempre lo opuesto. ¿Y sabe cuál es un mal consejo? Siempre un mal consejo es lo que no quiero escuchar. No, eso no está bueno. Es que no, él no conoce todo. Nadie me entiende. La traen contra mí. Así pensaba acá. Si se da cuenta, que decía, no, ese Micaías, tremendo ese muchacho. La trae contra mí. Siempre me dice un mal consejo. Pero Josafat percibía algo que no estaba bien. Dice, 400 dicen que subamos, pero ninguno de ellos es de Jehová. Pregúntale a uno de Jehová. Y él dice, no, si le preguntamos nos va a arruinar los planes. ¿Sabe por qué muchos no le preguntan a Dios? Porque le va a arruinar los planes. No, yo ya decidí, pastor, esto es lo que voy a hacer. Ok, vamos a ver lo que la Biblia dice. No, yo ya decidí, pastor, no me voy a cambiar de opinión. Mire, mi meta nunca es cambiarle de opinión. Pero mi meta siempre es decirle, ¿qué dice la Biblia? Porque si estamos en contra de lo que dice la palabra de Dios, no nos va a ir bien. Este hombre decía, no le preguntes a Micaías. El profeta Micaías no dijo que era falso. Siempre dice, nada más dijo, no me gusta lo que dice. ¿Sabe cuántas personas me han dicho, no, en la iglesia bautista, mire, predican la Biblia, nada más no me gusta el tono con el que me dicen las cosas? Por eso voy a un lugar donde me hagan sentir bien. Y es que, híjole, no le estoy diciendo que sentirse bien está mal. Yo espero que cuando venga a la iglesia se sienta bien, que habló con Dios, que pasó tiempo con Dios. Pero a veces, cuando estamos pecando, pues no se siente tan bonito. Nos tienen que jalar la oreja y decirnos, estás mal. Y a veces el orgullo se mete ahí, nos lastiman el orgullo y eso es lo que nos lastima. Pero nosotros tenemos que ser honestos con Dios y decir, mira, no tiene nada que ver con un mal consejo, tiene todo que ver con que a mí simplemente no me gusta. Note las palabras de Acab en el versículo 7. El rey de Israel respondió a Josafat: aún aquí hay un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Él sabe, él es hombre de Dios, él pasa tiempo con Dios, Dios le habla, mas yo le aborrezco. Sentía un rechazo intenso por este profeta llamado Micaías. Su problema de Acab no era intelectual, era espiritual. Él simplemente tenía un corazón de rebeldía disfrazado de humildad. Dice, ya pedí consejo a 400, nada más hay uno que ese no. La Biblia nos enseña que tenía un problema de un corazón endurecido a la palabra de Dios. Ya sabe entonces cuántas veces Micaías le había dicho, lo que tú piensas hacer no es correcto. Eran tantas veces que Acab dijo, ya ni le preguntes, ya ni vayas con él. Pero Micaías era un hombre que estaba cerca de Dios. Vaya conmigo a Proverbios 9:8. Porque Salomón nos presenta dos respuestas completamente diferentes cuando se nos da un consejo en contra de lo que yo pienso. El libro de Proverbios resalta a dos personas, resalta a un escarnecedor
que rechaza y se enoja cuando se le reprende. Pero también nos presenta un hombre sabio que cuando se le reprende, mire, con la actitud correcta, hasta ama más al que le reprende. Dice la Biblia, Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Sabe? El consejo y cómo lo recibimos habla más de nosotros de lo que habla de la persona que nos lo dio. Siempre queremos matar al mensajero. Siempre queremos echarle la culpa al mensajero. No lo dijo bien, no usó las palabras correctas, no usó el tono correcto. Cuando la realidad, dice Dios, el problema no es la corrección. El problema es qué haces cuando llega la corrección a tu vida. ¿Qué hace el escarnecedor? Se enoja. A mí no. Así era acá. Él representa a una persona escarnecedora. Una y otra vez Dios le dice, no, no, no. Y él dice, no, ya no. Por eso ya no soy cristiano, porque ahí... Es que mira, que tú te salgas de la iglesia no quita la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Y lo que la Biblia dice es lo que debemos hacer. Una persona sabia comprende, estoy mal. Y hasta agradece porque dice, ahora sé algo que no sabía, que me va a evitar más dolor en el futuro. ¿Qué hace usted cuando el consejo va en contra de lo que usted quiere hacer? Finalmente, mire, él sufrió las consecuencias de rechazar el consejo. Note lo que dicen en 2 de Crónicas 18:18. Acab ignoró el consejo de Dios, pero no pudo ignorar las consecuencias de su decisión. Así dice el versículo 18, entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Pero entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado mal contra ti. Acá un hombre necio, terco, constantemente rechazando el consejo de Dios. Y no sé si usted puede imaginarse lo que está pasando en el cielo, pero hay una escena que se nos describe en el cielo, donde hay demonios en la presencia de Dios, espíritus inmundos en la presencia de Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo quito mi protección. A que caiga. ¿Cómo va a caer? ¿Quién lo va a hacer caer para que muera en esta batalla? Y empieza un espíritu, yo lo voy a hacer de esta forma, otro espíritu de esta forma, y llega un demonio. Y le dice, ¿sabes qué voy a hacer? En la boca de los profetas, de los que dicen, Dios me habló y Dios no me habló, les voy a poner palabra de mentira. Y como a este Acab le gusta escuchar lo que él quiere escuchar, fácilmente va a caer. Dios dijo, hazlo así, y así va a pasar. Aunque Micaías le dijo, esto es lo que va a pasar, todavía el orgullo de Acab era más grande, que todavía le creyó a los 400 profetas y terminó perdiendo la vida. ¿Se imagina qué nivel de ser tan testarudo que sin darnos cuenta este mismo Acab cayó en las mismas garras, consejos de demonios en lugar del consejo de Dios? Es que lo que usted y yo no comprendemos es que detrás de todo esto hay una guerra espiritual. Por eso no es tan simple como ver las cosas, porque hay un montón de cosas que usted y yo no vemos. Y siempre hay una batalla espiritual para secarle a usted como cristiano. Y es ahí donde tenemos que ser sabios y nosotros adherirnos a la palabra de Dios, no a mis sentimientos, no a mis amistades. Mire, ni siquiera a pastores, tiene que checarlo con la palabra de Dios. Si yo le digo algo que va en contra de la palabra de Dios, escúcheme bien, no me haga caso. Deliro, nada sé.
Pero si está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces usted y yo tenemos que humillarnos a la palabra de Dios. Esta verdad es demasiado fuerte. Acab sufrió las consecuencias, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él segó orgullo, destrucción, por constantemente estar rechazando el consejo de Dios. ¿Sabe? Hay un proverbio que explica esto muy bien. El primer proverbio de Salomón, en el versículo 24. Porque aquí habla Salomón como la sabiduría personificada. Y nos enseña que cuando la sabiduría toca la puerta, y después de tocar una y otra vez, hay tiempo donde Dios dice, hasta aquí, se acabó. ¿No quieres sabiduría? Nos entrega a la necedad. Note lo que dice la Biblia en el versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír. ¿Hubo una falta de consejo? No. Hubo una falta de humildad. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Eso a lo que usted y yo le tenemos miedo. Eso llega cuando despreciamos el consejo de Dios por aceptar el consejo que yo quiero escuchar. Acab rechazó el consejo de Dios. Pero aquí hay otro hombre llamado Josafat. Note lo que dice la Biblia de Josafat en el versículo 1. Dice la Biblia, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Le iba bien a Josafat. En realidad Josafat era un buen rey. Dios le había bendecido, pero comete un error. ¿Qué dice la Biblia? Y contrajo parentesco con Acab. Ay, Josafat. Te iba bien, tenías todo, pero ahí tiene que ir y hacer amistades con gente escarnecedora que no quiere escuchar a Dios. Josafat escuchó el consejo, pero Josafat ignoró el consejo. Es igual de malo el no escuchar el consejo de Dios que escucharlo y también ignorarlo. Y eso es donde muchos caen hoy en día. No es que no queremos escuchar. ¿Cuántas predicaciones escuchamos? ¿Cuánta Biblia lee? ¿Cuánto la sabiduría de Dios tenemos al alcance de nuestras manos? Es más, hasta se sabe versículos de memoria. Algunos tienen tanto tiempo en la iglesia. Y después hacemos cosas tan básicas de la palabra de Dios. Porque somos necios. ¿Quién buscó el consejo de Jehová? Ahí está Josafat. Mire lo que dice el versículo 2. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él a Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, soy como tú y como mi pueblo, tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Ahí está el primer error que Josafat cometió. Él dice, tú y yo somos iguales. No todo, mire, lo que es diferente no es igual. ¿Sí me entiende? Mucha gente que dice, no, yo soy cristiano como tú. Cristiano medio chueco. No, lo que es diferente no es igual. Si no tenemos la misma música, ¿cómo somos iguales? Si no tenemos la misma doctrina, ¿cómo somos iguales? No, pastor, esta es buena iglesia, nada más hay unas cosas que como que si es diferente, no es igual. Pero Josafat, él dijo, tú y yo somos igual. Acab era perverso, Josafat era del pueblo de Dios. Nada que ver, nada que ver. Emparentó con Acab. Comprometió su forma de pensar a la forma de pensar de un perverso. Por eso dice la Biblia, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas. Por más fuerte que usted se crea, sus amistades tienen influencia sobre usted. No sé cuántas veces Dios tiene que decirnos esto, pero con quien se junta usted es muy importante. Josafat tenía todo,
y perdió mucho por una amistad que él tenía. Ya tenía años de ser amigos con él, estar emparentado con él. Pero la Biblia nos enseña que escuchó el mal consejo. Por eso nosotros debemos preguntarnos, ¿las amistades que yo tengo me acercan más a Dios o me alejan más de Dios? Constantemente hay que evaluar nuestras relaciones. Y si no me está acercando a Dios, tenemos que separarnos. Mire, soy muy honesto, yo amo a cada persona que está aquí. Dios es mi testigo, le amo como usted no tiene idea. Hasta que uno no es padre, no entiende el amor que se tiene a un hijo. ¿Hay padres aquí? Hay padres aquí. No entiende el amor a un hijo. Algunos dicen, no, pastor, yo ni quiero a mi hijo. Bueno, está bueno. Pero cuando ve ese bebé nacer, hay un amor especial. ¿Qué no haría usted por su hijo? De la misma manera, hasta que usted no es pastor, no entiende el amor de un pastor. Se lo digo de todo corazón. Yo no creo que hubiera pastores si Dios no les diera ese tipo de amor. Mi deseo nunca es separarme de nadie. Pero cuando alguien quiere alejar de la palabra de Dios, aún, mire, me quieren alejar de mi relación con Dios, tenemos que tomar una decisión fuerte, decir, ¿sabes qué? Esa no es una buena amistad. A veces son otros pastores. Esto es triste. Cualquier persona que le aleje de Dios, es bueno mantener esa distancia. La meta es ser amigo de Cristo. El que anda con sabios, el que se junta con necios, será quebrantado. Esa es una promesa de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con quien nos juntamos. Pidió el consejo, pero no lo valoró. Note lo que dice el versículo 14. Dice la Biblia, vino pues a él y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en mano del rey. Note el versículo 15, y el rey dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes, como ovejas sin pastor. Y Jehová ha dicho, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había dicho yo? Nunca me profetiza cosa buena, sino solamente el mal. Josafat le dice, pedamos consejo al hombre de Dios. Micaías le dice primero, burlándose, sube, ándale, échale. ¿Quieres eso? Dale. Y ellos mismos saben que el consejo que ellos estaban recibiendo no era de Dios. Por eso le dice, dime la verdad. ¿El profeta le da la verdad? No, te digo. ¿Ves lo que te digo? Siempre, hermano. Nunca me echan la mano. Nunca me puede profetizar, como si la profecía viniera del mensajero. Es que cometemos ese error constantemente. Nosotros recibimos el consejo y pensamos que él es mi enemigo. Mire, lo que está en la Biblia tiene más tiempo que yo. Yo sé que me veo viejo, pero esto tiene más tiempo. No viene de la palabra del hombre. Esto está escrito, usted lo puede leer. Por eso la Biblia dice, tenemos la palabra profética más. Si no me cree usted, léalo. Muchos me dicen, es que así lo interpreta usted. Pues ¿cómo lo interpretas tú? La palabra de Dios no es de interpretación. No es de yo sentí cuando leí este texto. Así no funciona. Todo texto tiene un contexto para que no tenga usted un pretexto para hacer lo que usted quiera. Todo en la palabra de Dios nos dice qué debemos hacer y usted lo puede leer. Ni me tiene que preguntar a mí, pregúntale a ChatGPT. Ahí está en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabe qué dijo Dios? Si vas a la guerra, todos van a morir. Van a morir todos los de Israel. Van a estar como ovejas corriendo a su casa. Les dijo, va a haber destrucción. Josafat, siendo un buen siervo de Dios, ¿qué hizo? No hizo caso.
Porque así hay un montón de cristianos que no importa cuánto tiempo tengamos en la iglesia, ahí nos tenemos que dar de topes en la cabeza, tenemos que salir lastimados para entonces entender. Va a haber destrucción, vas a perder soldados. Mira, cada uno de ellos tiene familia, cada uno de ellos tiene esposa, los vas a llevar a la muerte. ¡No vayas! Josafat le hizo más caso a su amigo de lo que le hizo a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué cree usted que pasó? Así sin leer el texto, si usted no lo ha leído antes, ¿qué cree que usted que pasó? La palabra de Dios siempre es verdadera. Note lo que dice el versículo 31, cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear contra él. Mas Josafat clamó y Jehová le ayudó y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Ya están en el calor de la batalla. Ahí está Josafat y lo confunden con el rey de Israel. Van a matarlo y justo antes de perder la vida, clama a Jehová. Y Dios, siendo tan misericordioso como es Él, aunque no escuchó su consejo, lo ayudó. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces, miren, nos hemos demostrado que no somos dignos de servir a Dios? Deberíamos muchos de nosotros estar ahogados en nuestras propias consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de Dios? Que cuando yo clamo, Él me escucha. Si usted y yo algún día tomamos un consejo que va en contra de la palabra de Dios, la Biblia nos enseña esto: al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El problema, miren, no es tanto el pecado, sino su corazón con el pecado. Todos fallamos. ¿Quién de aquí ha pecado en los últimos 7 días? ¿Usted ha pecado en los últimos 7 días? Algunos están bien, algunos están, no voy a pecar hoy, no voy a pecar hoy. Va bien. ¿Sí se da cuenta que estamos en un cuarto lleno de pecadores? Más los de este lado. Para que se sientan con Isaac. Un montón de pecadores. ¿Sí me entiende? Pero aún así Dios nos ayuda. Pero Josafat tuvo que clamar a Dios. Clama a mí y yo te responderé. La Biblia constantemente nos enseña, lo único que tenemos que hacer es ir a Dios, pedir perdón y corregir el curso. Josafat ignoró el consejo de Dios. Por último, escriba ahí, Micaías proclamó fielmente el consejo de Dios. Hay 3 personajes. El primero es Acab. Acab rechazó el consejo de Dios. Él sabía más. Él tenía 400 hombres que le decían lo que él quería escuchar. El consejo de Dios no era tan importante para él. Terminó muerto. Josafat, buena persona, buen rey, malas amistades. Sus amistades lo llevaron a tomar decisiones equivocadas en contra del consejo de Dios. Terminó perdiendo muchas cosas, pero Dios le salvó la vida. Finalmente, Micaías es un profeta que declaró fielmente el consejo de Dios. Mire, él escuchó primero el consejo de Dios antes de hablar con los hombres. Note lo que dice el versículo 12. Dice la Biblia, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Dios me hablare, eso diré. Gloria a Dios por hombres fieles de la palabra de Dios que predican fielmente la palabra de Dios. ¿Sabe cuántas personas hay allá afuera que simplemente le dicen lo que usted quiere escuchar? Es que ser pastor es fácil, si nada más hay que decirle lo que usted tiene que escuchar. Mire, eso es fácil, yo sería el mejor amigo de todos, porque somos buenos amigos hasta que le digo eso no es lo que dice la Biblia y usted se enoja conmigo como si yo lo escribiera. ¿Usted está de acuerdo con que se castigue el pecado mientras no sea el suyo? Mientras, échele ganas, pastor, mientras no le toque a usted. Pero la realidad es que a todos nos toca porque todos pecamos. Y gracias a Dios por hombres que no dicen lo que ellos quieren escuchar, que no están interesados en ser populares, que no están interesados en ser virales. Lo único que están interesados es decir, lo que Dios me diga, eso voy a decir.
¿Sabe que ese es el trabajo principal del pastor? Y le voy a ser bien honesto, no es fácil pararse aquí enfrente y saber lo que yo sé, conocer lo que yo sé y decir lo que tengo que decir muchas veces. Hay un montón de veces que duele demasiado. A veces Dios me está predicando a mí y a veces usted piensa que le estoy predicando simplemente a usted. Cuando en realidad yo no sé si va a venir, pero Dios sabe las cosas. Y es bien difícil. ¿Ha tenido usted una conversación difícil con algún pariente? Donde le tiene que decir, hey, ¿me robaste? Oye, esto no estuvo bien. ¿Qué tal se siente? Usted dice, no, ya, ahorita llego y lo voy a confrontar. ¿Verdad que no es fácil? Yo no sé si usted comprende esto, pero a veces el pastor se sube con un dolor en el estómago por predicar la palabra de Dios, pero tenemos que ser fieles a lo que Dios dijo. Si eso es lo que Dios dice, eso es lo que Dios dice. A veces predico del divorcio y sé que hay personas divorciadas en la audiencia. No es fácil predicar eso. Cualquier pecado que tengamos que predicar, mire, es difícil. Por eso usted y yo debemos estar agradecidos con gente que predica en contra del pecado. Yo le doy gracias a Dios porque tenemos muchos pastores por todos lados que predican fielmente la palabra de Dios. Todos los profetas decían algo positivo y el hombre que va a él le dice, mira, déjame te explico cómo está la situación para que no la vayas a hacer diferente. Ya 400 hombres dijeron que vaya. Di algo similar a lo que ellos dijeron. ¿Sabe que siempre hay una presión de la sociedad, del mundo, de las personas de afuera? Mire, soy bien honesto con usted, a veces de los miembros de la iglesia. Hay una presión de no decir lo que sabemos que Dios nos dijo que tenemos que decir. ¿Sabe qué difícil es predicar en contra del pantalón? Así va a ser con las faldas en unos 10 años. Hermano, no se ponga falda. ¿Sabe qué difícil es predicar de dar? Mira, a mí la iglesia no me paga ni un centavo. Y aún así, si predico de dar, ¿qué usted le roba a la gente? Yo ni recibo ni un peso. Siempre son ataques. Pero mi trabajo es predicar fielmente la palabra de Dios. Si usted alguna vez ha ganado almas, se ha encontrado con alguna persona que le dice, ¿y mi papá entonces dónde está? ¿Sí le han preguntado? ¿Y qué dice usted? Bueno, pero es que si no sabemos en realidad. ¿Sí se siente feo? ¿Se imagina yo tengo que hacer eso cada semana? Decirle lo que yo sé que usted no quiere escuchar. Y siempre van a decir, es que es su opinión, es lo que usted piensa. No, es que usted la tiene fácil. No es fácil predicar la Biblia. Él solo era el mensajero, pero gracias a Dios que predicó fiel. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Cuál es la clave entonces para permanecer fiel a Dios cuando no es fácil el mensaje? Pablo lo decía de esta forma en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pablo dijo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, escuche bien, no sería siervo de Cristo. Cuando un predicador está esclavizado a la opinión de la gente, ya no sirve a Cristo. Es que se van a enojar. Es que esto es lo que van a decir. Es que esto es lo que van a pensar. Mire, yo no puedo preocuparme de todo eso. Le voy a ser bien honesto. Ayer dormí probablemente 2 horas, 3 horas, porque tenía mucho conflicto de que iba a predicar. No por falta de contenido, sino porque hay veces que uno dice, Señor, ¿qué quieres que yo le diga a la gente? ¿Cómo lo digo? ¿Qué les digo? ¿Con qué tono lo digo? ¿Cómo lo puedo hacer de la forma más clara, bíblica
y que no se enoje la gente. Porque mi meta no es hacerlo enojar, aunque usted a lo mejor piensa diferente. Mi meta no es hacerlo enojar. Mi meta es que usted venga y diga, eso es lo que la Biblia dice. Que lo digiera y que salga y lo ponga en práctica. La Biblia nos enseña, no puedo yo preocuparme de lo que dice la gente. Pastor Ringo una vez me dijo, siempre predica a la audiencia de uno. Nosotros predicamos delante de Dios. Si usted está aquí, qué bendición, yo le amo. Pero mi responsabilidad en este púlpito y en la vida es decirle lo que la palabra de Dios dice. A veces que me piden consejo, ¿usted qué piensa, pastor? Y les digo, no, mira, es que esto así, así, esto no. Y se enojan conmigo. Como si yo les dijera lo que yo quiero. Mire, no me pida consejos y se va a enojar. ¿Para qué me pide consejo? Váyase a ver el partido, yo veo el mío, comemos, tráigase unos chocolates, la pasamos bien. No me pida consejo. Pero yo no me puede usted pedir consejo esperando que yo le diga lo que usted quiere escuchar, cuando yo en mi conciencia sé que la Biblia dice otra cosa. ¿A poco de verdad eso quiere que yo haga? Si yo conozco lo que la Biblia dice, si yo sé que Dios no está de acuerdo, si no está de acuerdo con la sana doctrina, ¿cómo yo podría decirle lo contrario a usted? Es que yo no le tengo temor a usted, le tengo temor a Dios. Yo nunca le diría que la Biblia dice otra cosa cuando yo sé que la Biblia dice otra cosa. Eso es lo que Dios le llama mentiroso. Dice la Biblia, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Es una grave ofensa. Muchos dicen, Dios me habló y no les habló. Micaías, mire, proclamó la verdad aunque fue rechazada. Note lo que dice 2 de Crónicas 18:16. No lo aceptaron. Dice la Biblia, entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y Jehová ha dicho, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había dicho yo, nunca me profetiza cosa buena, sino solamente mal. Le dijeron, el mensaje que tú tienes aquí no es bienvenido aquí. Como explicamos que Pablo dice, entre más nos acercamos a los últimos tiempos, menos el mensaje de la palabra de Dios es bienvenido. Es bienvenido mientras sea lo trendy, lo que está pasando en el mundo. Si usted habla de Dios, si usted dice, Dios, mira, primero Dios es lo máximo, todo el mundo aplaude. Pero cuando predica Dios es santo y no le gusta el pecado, no, hombre, eso sí, no. Mi Dios ama a todos. Pero nuestro trabajo es predicar la palabra. ¿Sabe qué dijo Pablo? Pablo dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Esa es la definición de lo que hacemos en el púlpito, ese mandamiento, que prediques la. Yo no predico mi opinión, yo no adapto la palabra de Dios, no la manipulamos. No saco un versículo para entonces hacer lo que yo le quiero decir. Así no funciona la Biblia. La Biblia tiene que ser predicada tal y como fue escrita, con la intención con la que fue escrita. Y a veces son mensajes duros. Micaías le dijo, si vas todos van a morir. ¿Usted cree que es fácil decir eso? A el rey, al que le puede cortar la cabeza. Pero la Biblia nos enseña, Micaías fue un fiel predicador de la Biblia. No sea usted de aquellos que quieren silenciar lo que la Biblia dice. Mire, solo porque usted está cometiendo ese pecado no significa que está bien. ¿Sí me entiende? No porque mis hijos lo estén haciendo quiere decir que está bien. No porque alguien que yo amo lo está haciendo quiere decir que está bien. Mire, con todo con el corazón en la mano se lo digo, no está bien. Si Dios le llamó pecado, es pecado. Sea mío o sea suyo. Es la palabra de Dios. Finalmente, mire, Micaías confió que Dios cumpliría su palabra. Es lo que dice 2 de Crónicas 18:25. Entonces el rey de Israel dijo,
tomad a Micaías y llevadlo a Amnón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y diréis, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. ¿Sabe qué le pasó a los 400 profetas que le dijeron sube? Festín, viviendo en el palacio, todo bien. ¿Qué le pasó a Micaías por predicar la verdad? A la cárcel. Pan de aflicción habla que te dan de comer hasta que ya te vas a morir, ahí te dan un poco de comer. Suficiente para que no te mueras, pero sientas todo lo que se siente tener una hambre que te va a matar. Agua suficiente para nada más mantenerte vivo. Esa fue la recompensa por servir fielmente al Señor. Me digo honestamente, esto me anima a mí, porque no me va tan mal, ¿no? A veces pensamos, mira, a este no le gustó, esto pasó, esto está difícil, pero a veces vemos a los siervos que fueron fieles a Dios y pasaron por cosas peores que usted y yo. A mí me azotan la puerta para no escuchar el evangelio, eso no es nada. Este hombre terminó en la cárcel por predicar la Biblia. ¿Sabe cuántos se amargan cuando esto pasa? Es fácil amargarse cuando usted dedica su vida a ayudar a otros y a predicar lo que Dios dice y solamente le está diciendo el consejo que Dios le dijo para que les vaya bien. Era un consejo para salvarle la vida al rey. Y que te traten así. Uno puede amargarse. Pero Micaías nos recuerda que la libertad temporal no vale la pena si perdemos el favor de Dios. Es más importante la aprobación de Dios que la aprobación de los reyes y los profetas. Ese es nuestro trabajo. Ser fiel a la palabra de Dios. Pablo lo dijo así, ahora bien, se requiere de los administradores, hablando de pastores, que cada uno sea hallado fiel. Constantemente tengo que recordar que mi trabajo no es ser popular, no es tener una iglesia grande, no es tener mejores edificios, aunque todo eso está bien y ojalá Dios nos lo dé algún día. Mi trabajo es ser fiel. Estar en el púlpito predicando fielmente lo que Dios dijo que va a predicar. Eso es. Y nuestro trabajo como cristianos es ser fiel a la palabra de Dios. Si eso es lo que la Biblia dice, aunque yo no esté de acuerdo, eso es lo que tengo que hacer. Vimos a un hombre, Acab, perverso, rechazó el consejo de Dios. Él preguntó, ¿qué dice la Biblia? No, él preguntó, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice lo popular? ¿Qué me da buenas vibras? Terminó muerto. Josafat, buena persona, buenas intenciones, pero ignoró el consejo. De nada sirve que usted tenga las mejores intenciones si usted lee la Biblia y después hace lo opuesto. Nosotros tenemos que preguntarnos qué dice la Biblia y después tengo que contestar y actuar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Finalmente vimos a un siervo de Dios fiel a la palabra de Dios. Yo pienso, el día de hoy, pregúntese ¿a quién me parezco más? ¿Busco el consejo de aquellos que yo quiero escuchar? O a lo mejor sí busco el consejo de Dios, pero no cambio mi opinión. Lo ignoro. ¿O es usted de aquellos que dice, yo voy a ser fiel a la palabra de Dios? Cueste lo que cueste. Vamos a orar, Señor, gracias.